Muy buenas tardes, jueves 26 de enero, las 8:02 de la tarde ya, y a falta de 2 horas para que cierren los mercados estadounidenses, vamos a ver cómo están ahora mismo los índices. Tenemos Nasdaq Composite más 1,08%, S&P 500 más 0,61% y Dow Jones más 0,27%. Vemos que durante la jornada hemos visto, tras la publicación de ese dato de PIB, recuerden, 2,9%. Ese dato que se esperaba un 2,6%, sale por encima de lo esperado, un 2,9%. Los mercados de primeras reaccionan bien, gap alcista, empiezan a venderse y ahora recuperando durante la sesión. Tras ese dato de PIB ha habido dos cosas importantes, dos cosas a vigilar, se las voy a poner en pantalla. Lo primero, el dato de, vamos a verlo ahí, el dato de los intereses. Fíjense en este gráfico, vamos a ponerlo por aquí. Este gráfico mostraría los intereses a 10 años estadounidenses ahora mismo con el ETF TNX. Por tanto, simplemente dividimos por 10 y obtenemos el interés al que estaría cotizando más o menos ahora mismo el bono estadounidense, repito, a 10 años. Estaríamos en torno al 3,37%. Disculpen, el 3,47%, ese es el mínimo que veíamos hace unos días. Es una zona importante porque fíjense este soporte importante de los intereses en la zona del 3,5. ¿Qué quiere decir esto? Los intereses todavía no pierden el 3,5. Pero claro, el mercado está anticipando que la Fed va a pivotar. Entonces, ¿por qué los intereses no pierden todavía la zona del 3,5 y se mantienen y no quieren perderla? Fíjense que aquí con el dato de inflación intentaron perder y recuperaron. Y hoy sí que es verdad que ahora corrigiendo un poco, pero fíjense que hoy veníamos de una subida del 0,26% en el TNX. Por tanto, los intereses otra vez descontando a lo mejor una posibilidad de que la inflación pueda volver a sorprender, en un mes para otro. Pero sea como sea, los mercados están rebotando. Y les voy a poner en el gráfico también, en la pantalla, un gráfico muy importante. Este es el gráfico a vigilar ahora mismo. Se lo traigo, creo que desde mi opinión, creo que es el gráfico más importante ahora mismo y les voy a explicar por qué. Fíjense en esta tabla que tenemos aquí, que mostraría los sectores, los diferentes sectores estadounidenses, cómo lo han hecho desde principio de año, cómo lo han hecho a un día, cómo lo han hecho en el mes y cómo lo han hecho en el trimestre y cómo lo están haciendo desde principios de año. Bueno, pues es importante porque tenemos que entender que el rebote que estamos viendo en los índices, que viene más o menos desde inicio de año, estamos viendo desde inicio de año cómo los índices a nivel global en general están rebotando, y ese rebote es sobre todo un rebote cíclico, donde tuvimos la reapertura de China, donde ahora se está hablando del posible soft landing, 2,9% en Estados Unidos. Claro, ahora surgen las dudas sobre ¿realmente va a haber recesión? ¿Nos han mentido todos los economistas que decían va a haber una recesión, la recesión va a ser muy severa? ¿Nos están mintiendo los indicadores adelantados? Bueno, aquí hay una divergencia muy importante y es que mientras los indicadores adelantados, que se adelantan 7 a 12 meses en la economía, muestran cómo la economía puede entrar seriamente en una zona de peligro y en una recesión, los indicadores atrasados que nos muestran lo que ya ha pasado en la economía, como puede ser el PIB, como puede ser el dato laboral, entre otros, nos están mostrando cómo la economía se mantiene fuerte. Sea como sea, fíjense en el rebote. Consumo discrecional, 5,11%. Comunicaciones, 8%. Vemos sobre todo materiales, real estate. Vemos sobre todo sectores cíclicos rebotar. ¿Por qué? Porque están comprando la idea de que posiblemente la economía se mantenga, que no pueda salir ese soft landing. Entonces vamos a decir que compramos esa idea, vamos a decir que el mercado ha rebotado porque cree que las cosas pueden mejorar. Perfecto, pues vamos a vigilar este gráfico. Este gráfico que les muestro en pantalla es un gráfico interesante. Fíjense, estaríamos comparando dos ETFs, ¿de acuerdo? Los ETFs que estaríamos comparando son el RCD, que sería el Invesco S&P 500 Equal Weight del consumo discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Pues sería ese sector de consumo cíclico, esas empresas que están rebotando ahora a principios de año, las que nadie quería en 2022, ¿vale? Pues ahora están rebotando. Ok, pues que sigan rebotando si quieren demostrar que realmente todo ha pasado, si que la economía va a recuperar, pues entonces que las cíclicas sigan demostrándolo. Perfecto, pero encima vamos a hacerlo por pesos, porque claro, hemos visto que las pequeñas han caído mucho más que las grandes, etc. Entonces vamos a coger un ETF que haga el mismo peso para todas las acciones, que sería ese equal weight que estamos viendo. Por tanto, si cogemos un ETF que dé el mismo peso a todas las acciones del S&P 500, que son todas las acciones de consumo cíclico, las comparamos
contra lo mismo todas las acciones, el ETF que recopila todas las acciones de consumo defensivo. ¿Qué pasó en 2022? Fíjense el ratio, uno contra otro. En 2022 la gente se fue a defensivas, por tanto el ratio de cíclicas versus defensivas iba a la baja. Las cíclicas lo hacían peor que las defensivas, la gente se protegía en empresas defensivas, consumo básico, todo lo que la gente sigue consumiendo incluso cuando tienes una recesión. ¿Qué pasa? Que desde julio más o menos de 2022, disculpen, hemos visto una base que se ha ido formando en este ratio. Fíjense, una base que no daba ningún tipo de prioridad sobre una u otra, no mostraba que hubiese una tendencia de que las cíclicas lo están haciendo mejor que las defensivas o que las defensivas lo estuviesen haciendo mejor que las cíclicas. Pues ahora vemos una rotura de ese ratio, lo que también está impulsando los mercados, lo que muestra un apetito por el riesgo, esta rotura que vemos aquí. Entonces, si queremos que el mercado siga subiendo, vigilemos este gráfico. Repito, ETF RCD comparado, el ratio comparado con el ETF RHS. El primero le da el mismo peso a todas las acciones cíclicas, el segundo le da el mismo peso a todas las acciones defensivas. Cuando rompemos significa que las cíclicas, las de mayor, las que están pronosticando una posible recuperación económica, lo están haciendo mejor que las defensivas. Por tanto, esto tiene que mantenerse si queremos ver que el mercado realmente se cree eso. A la mínima que veamos esto girarse y veamos que las defensivas lo empiezan a hacer mejor que las cíclicas, deberemos tener mucho cuidado, porque a lo mejor habrá podido ser un rebote de cierre de cortos o de simplemente un rebote como tienen los mercados, ¿no? Por tanto, importante este gráfico a vigilar, o ya sea cualquier gráfico que compare un poco empresas cíclicas, empresas defensivas, etc., ¿no? Por tanto, ver esa exposición al riesgo que están queriendo hacer los mercados y ver que esa exposición continúe. Otra forma de mirarlo podría ser como veíamos hace unos días en el cierre de Wall Street, que analizábamos todos los activos de riesgo y decíamos, bueno, estos son los activos de riesgo que podemos medir, entre ellos, por ejemplo, los bonos high yield, bonos de una calidad crediticia más complicada, ¿no? Esos bonos que se denominan a veces bonos basura porque dan mayor rentabilidad. Bueno, pues cuando el ETF de los bonos high yield, el HIG, empieza a romper resistencias, empieza a romper al alza, pues demuestra un apetito por el riesgo. También podemos mirar, por ejemplo, las criptomonedas, que demuestran cuando suben un apetito por el riesgo también. Podemos mirar activos de mayor crecimiento, todos esos activos que son más arriesgados, ¿no? O incluso activos como pueden ser, por ejemplo, las acciones de mayor beta, de mayor volatilidad, contra incluso las acciones de menor volatilidad. Fíjense en el siguiente gráfico, si ponemos este gráfico, aquí tenemos acciones de alta volatilidad versus acciones de baja volatilidad. Y como pueden ver, pues también hemos roto aquí. Fíjense la rotura que ha habido de las acciones de alta volatilidad con respecto a las de baja volatilidad, mientras que en 2022 fue lo opuesto. Nadie quería coger alta volatilidad, queríamos baja volatilidad, acciones que no se moviesen, acciones que fuesen más seguras. Pues lo mismo está pasando aquí, otro ratio que podemos vigilar, SPHB contra SPLV, que sería básicamente el Invesco que recoge las acciones del S&P 500 de alta beta, de alta volatilidad, contra las que recogen el SPLV, disculpen, de baja volatilidad. Por lo tanto, ahí tenemos dos ratios a vigilar que por ahora están mostrando fortaleza en los mercados, pero que a la mínima que se giren pues nos mostrarán que realmente los inversores ya no quieren apostar por las cíclicas, sino que se van a proteger de nuevo en las defensivas, que era un poco la temática que se hizo durante el año pasado. Y pasamos ya a otro estudio, un estudio que publica la Reserva Federal, un estudio importante, porque claro, siempre se ha pensado que los bajos tipos generan desigualdad de clases a nivel económico. Claro, se ha pensado siempre que cuando hay bajos tipos, las personas más adineradas pueden conseguir préstamos a unos tipos de interés mucho más bajos. Entonces, eso les permite apalancarse en deuda, eso les permite comprar más activos, pagar un tipo de interés ridículo, muy bajo, y como tienen una calidad crediticia tan alta, porque son personas adineradas, tienen colaterales, tienen otros activos que pueden poner como aval, entonces consiguen acceso a esos préstamos de manera más sencilla. Entonces, siempre se ha asimilado que a nivel económico, pues unos bajos tipos, o incluso tipos negativos, como los llegábamos a ver hace unos años, son beneficiarios para contribuir a la desigualdad económica, porque benefician sobre todo a las clases altas que pueden apalancarse aún más. Bueno, pues hay un estudio que se ha publicado, un estudio bastante sorprendente, que acaba de publicar la Reserva Federal, y es que argumenta que los aumentos que está teniendo la Reserva Federal en cuanto a tipos de interés, en cuanto a tasas,
pueden estar incrementando la desigualdad de riqueza en lugar de reducirla. Por tanto, ya no solo hablamos de que el mito era o creer que bajos tipos contribuía a desigualdad social, sino que ahora altos tipos se demuestra por parte de la Reserva Federal que también genera desigualdad, sobre todo económica, ¿no? entre diferentes clases. Por tanto, incrementa esta desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el estudio? Bueno, Daniel Ringo, economista de la Junta de la Reserva Federal, argumenta que las tasas de interés más bajas pueden ayudar a las familias de ingresos bajos y moderados a comprar casas y, por lo tanto, comenzar a acumular riqueza. Por tanto, aunque las tasas bajas beneficien mucho a las clases altas, también benefician a las clases bajas. Eso es lo que argumenta Daniel Ringo como primer argumento. Dice también que el documento, básicamente el documento que ha hecho y el estudio que ha hecho, utiliza los datos de tipos hipotecarios, utiliza la media de cómo están los tipos hipotecarios en Estados Unidos, cuál es la tasa media que pagan a 30 años. Bueno, pues dice que cuando hay un endurecimiento de la política monetaria y los tipos incrementan en un 1%, se reduce la proporción de préstamos para compra de vivienda que se otorgan a prestatarios de ingresos bajos y moderados en 2,1 puntos porcentuales. Los compradores de vivienda por primera vez se ven aún más afectados, con un ajuste de 1 punto porcentual que provoca una caída de menos 4 puntos porcentuales en la proporción de préstamos destinados a hogares de bajos ingresos o ingresos moderados. Por tanto, las estimaciones de Ringo sugieren que un aumento, recuerden, de 1 punto porcentual en los tipos de interés, en las tasas hipotecarias, que recuerden, este año hemos visto subir esas tasas hipotecarias hasta cerca del 7% o incluso ligeramente por encima, ese tipo medio a 30 años hipotecario, pues esto hace que un incremento de un 1% impide que 260.000 hogares de ingresos bajos y moderados puedan comprar una casa. Por tanto, esa creencia de que tipos bajos fortalece a la desigualdad puede que lo haga, pero sobre todo lo hacen los tipos altos, porque impiden que sobre todo las clases más bajas a nivel económico puedan permitirse acceder a la vivienda y eso hace que se cree todavía más desigualdad de clases. Y nosotros